Hola chicos, ¿cómo andan? A ver, ¿seguí? ¿Escuchan todos? Sí, se escucha Sí, bien. Perfecto. Bueno, antes que nada les voy a tener que pedir disculpas porque no me funciona la cámara, que estuve intentando hacerla también funcionar, pero no me funciona. Así que si Dios quiere me la van a, espero que me la arreglen pronto, así por lo menos nos podemos ver, porque... eh, así que bueno, veo que ahí se están terminando de conectar. Esperemos un cachito. Todos se pudieron conectar bien, estuvieron viendo bien las clases, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, yo lo que les voy a pedir, mi nombre es Eugenia Rodríguez, antes que nada me voy a presentar. Yo trabajo en la comisión acá con la doctora Oviedo y con Ariel, así que bueno, si Dios quiere vamos a estar en este cuatrimestre, y si Dios quiere en algún momento podré usar la cámara, aunque sea de alguna manera para que nos podamos ver. Yo igualmente tengo internet que no me funciona muy bien, así que les pido que si se llega a cortar o algo me escriban. Por el momento les voy a pedir que todos eh, silencien los micrófonos, así no hay interferencia. Yo ahora les voy a compartir un PowerPoint que tengo hecho para ustedes y arrancamos con la clase que hoy nos toca la unidad número 5, ¿sí? Bueno. Profe, una consulta, ¿dónde se pueden ver las clases grabadas? La verdad que no tengo ni idea de dónde lo pueden ver eso. Le tendrían que consultar bien a la doctora Oviedo, porque no sé si las están grabando o no. La verdad que no sabría decirles eso. Consúltenle a la doctora Oviedo, que seguramente ella les va a decir, porque se supone que tendrían que estar sino en el campus, entiendo yo. O si, no sé si creo que este cuatrimestre el centro de estudiantes creó uno nuevo, me parece. La verdad que no estoy al tanto bien de eso. A ver, ingresan directamente. Me encantaría saber cómo se saca la sala de espera. ¿Cómo se saca la sala de espera? Decime cómo la puedo sacar y yo la saco, no tengo problema. Ah, listo, genial, discúlpame, no sabía cómo se hacía. Bueno, chicos, vamos a arrancar con la clase. Eh, Ahí todos, bueno, espero que vean la diapositiva, que ahí les compartí. Si me deja ampliarla, que estaría buenísimo. Ahí está, vamos, ahí está. Bueno, chicos, nosotros hoy nos toca ver la unidad número 5, que es la codificación del derecho civil argentino. A ver, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Ustedes saben que la principal fuente del derecho en los países que son de tradición románica es la ley, ¿no es cierto? O sea, históricamente las leyes, sobre todo las civiles, más que nada, más allá de que fueron siempre muy numerosas, sufrieron también numerosos cambios y mutaciones a lo largo del tiempo, y esa situación que llevó a hacer que, bueno, que llevó al deseo o a las ganas de poder concentrar todas estas leyes en lo que sería, leyes civiles, obviamente hablando, en lo que sería un solo cuerpo. ¿Y para qué se decidió crear un solo cuerpo normativo? Bueno, principalmente fue para facilitar tanto el conocimiento, la aplicación de las leyes y también la enseñanza de estas leyes, ¿no es cierto? Porque imagínense que si había un montón de leyes dando vueltas, era complicado enseñarlas porque había que, bueno, recurrir a diferentes implementos para poder enseñarlos, y bueno, y eso además en muchas ocasiones en la práctica también inducían error, o bueno, generaban algunas cuestiones que para simplificar todas esas situaciones se quiso crear un solo cuerpo y ponerlas todas en un mismo libro, por decirlo de alguna manera. Y además, obviamente, que esa situación, como justamente en algunos casos inducía error y demás, contribuía a lo que es la seguridad jurídica. Entonces, como decimos que son de tradición románica, desde los romanos se conocen un montón de antecedentes de codificación de leyes civiles. Por ejemplo, las obras legislativas capaz más conocidas son el Código de Manú y el de Hammurabi,
¿no es cierto?, que son de las primeras codificaciones conocidas de la humanidad, que contenían no solamente reglas civiles o normas civiles, sino también normas de todo tipo, como por ejemplo también normas penales, digamos. Bueno, entonces, hoy, dada esta pequeña introducción, vamos a hablar un poquito de lo que sería la codificación del derecho civil acá en Argentina, y vamos a arrancar con lo que es el concepto. Bien, ustedes saben que el código es una ley única, que se caracteriza ¿por qué? Por la unidad de sanción y la unidad de publicación, por la homogeneidad en el contenido, la exclusividad y la sistematización. Vamos a ver un poquito, ahora vamos a ver, como les puse ahí, los que son, estos vendrán a ser los caracteres del código, y vamos a ver un poquito esto de, después, la homogeneidad y la exclusividad, que un poquito están en jaque, como quien dice, ¿no es cierto? Pero bueno, arrancamos con la unicidad, que es el primer carácter. Bueno, se trata, como yo les dije, de un cuerpo único que es sancionado, publicado y a la vez declarado obligatorio por el Estado. Ustedes saben que pues, como es una ley, tiene un proceso, y las leyes tienen un proceso de sanción, que bueno, se crea una comisión, esa comisión es la que va a establecer, digamos, un cierto grupo que puede salir de la Cámara de Diputados o la de Senadores, bueno, dependiendo quién haga el proyecto. A ver, ¿qué tengo acá? A ver si puedo abrir el chat. Bueno. Perdón, que me quedé viendo el chat que habían escrito. Bueno, entonces les decía que van a tener este tipo de, tiene un procedimiento, por supuesto, y después, bueno, eso va a ir al Poder Ejecutivo, una vez, perdón, sale el proyecto de una de las cámaras, después va a la otra, dependiendo de qué cámara haya sido, la Cámara de Diputados los vota, los sanciona, va a la otra, bueno, el procedimiento de sanción y después llega al Ejecutivo que lo puede modificar o no, y después se promulga. Bueno. Eso, ¿qué pasa? La unicidad que se refiere entonces del código, que ese código va a contener todas las normas que son concernientes al derecho del cual se va a ocupar ese código, o al cual va a estar, a la materia a la cual va a estar destinado ese código, ¿bien? En principio tendría todas esas normas. La homogeneidad, que es el otro carácter, se refiere a que, justamente, cuanto su contenido se ocupa del tratamiento de una sola materia del derecho. Vamos a ver que esto es en principio, ¿no es cierto? Pero se ocupa del tratamiento de una sola materia de derecho, civil, comercial, de minería, de navegación, bueno, dependiendo de la materia que se trate. La exclusividad viene, en principio, obviamente también, no existe, digamos, digamos, no existen normas de la materia de la cual trata el código, por supuesto, que no estén, o que estén por fuera de ese código, ¿bien? Todas las materias, en principio todas las normas relacionadas con la materia de la cual trata el código, están incluidas en ese código. Y esto sería, en realidad, en principio, porque puede suceder, ustedes saben que puede suceder que más adelante se sancione alguna otra ley que no va a estar integrada en el cuerpo del código, pero que sí puede tratar de normas que se refieren a ese código, o a la materia de la cual trata el código, pero no va a estar incorporada en ese código, digamos, en principio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se sanciona después, con posterioridad. Lo normal es que luego esas leyes se incorporen en actualizaciones del código, porque pueden tratarse de leyes que modifiquen artículos del código, o también, o sea, directamente se modifica, en la actualización del código, se modifica el artículo, se pone, bueno, lo van a ver después en algunas modificaciones, y directamente se incorpora, o que se incorpore en la parte posterior, esta actualización, digamos, esta nueva ley, en realidad, en la parte posterior del código, o sea, al final del código, como leyes complementarias. Bien. Hoy en día, como tenemos el nuevo código unificado, el Código Civil y Comercial, ya hay muchas leyes complementarias que ya se han acoplado a la normativa del código, ¿no es cierto? Después tenemos el otro carácter que habla de la sistematización. ¿Y por qué decimos que el código es sistemático? Porque la materia de la que trata el código va a tener, dice Rivera, una posición ordenada y coherente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a tener un cierto sentido, ¿bien? El orden que lleva el código. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial, que nosotros tenemos, arranca con un título preliminar, donde, por ejemplo, se habla de las fuentes del derecho, la interpretación, la ley, determinados principios, digamos que se habla de las primeras nociones básicas para poder empezar a entender el código, tiene
los principios generales, ¿no es cierto? Contiene todo eso. Después, el código se va a dividir en 6 libros, que arranca el primero con la parte general, una cuestión que es bastante característica de nuestra legislación, que sea parte general, no es muy común en el derecho comparado, como vamos a ver después. Después, bueno, está el libro segundo, que habla de las relaciones de familia, el libro tercero habla de lo que sería no sé quién está haciendo el dibujito, pero bueno, en la diapositiva. Bueno, perdón, me distraje. Les decía, entonces después se divide en libros. Teníamos el libro, la parte general, el libro primero que habla de las relaciones de familia, el libro segundo, perdón, que habla de las relaciones de familia, el libro tercero, los derechos personales, el cuarto, derechos reales, el quinto habla de la transmisión de derechos por causa de muerte, y el sexto, las disposiciones comunes a los derechos reales y personales. Todo lo que estoy diciendo, abren el código, ven el índice y lo van a ver, ¿no es cierto? Son los nombres que tienen los libros. O sea, ¿qué quiero decir? Que el código está diagramado para, digamos, seguir una cierta lógica y un cierto orden, que hasta se podría decir que es cronológico, digamos, de la vida de una persona, ¿no es cierto? Porque después de lo que serían las definiciones básicas, arranca en la parte general con la persona humana. ¿Cómo? A ver. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Creo que porque compartimos pantalla pasa. No, me asusté, dije, pensé que le estaba pasando algo en mi computadora y dije, chau. Perdón, sigo. Bueno, como les decía, que sigue como, digamos, la cronología de la vida de una persona, en realidad, el código, en este sentido, en esta sistematización que tiene, porque arranca, como les decía, con la persona humana, hablamos después de los bienes, o sea, qué es persona humana, qué es persona jurídica, después en el segundo libro hablamos de las relaciones de familia, el matrimonio, el régimen patrimonial, la adopción, la filiación, la paternidad, bueno, patria potestad. Seguimos con los derechos personales en el tercer libro, después que habla de las obligaciones en general, ¿no es cierto?, los contratos, etcétera, bueno, y así sucesivamente, con todos los libros. Entonces, digamos, empezamos como de qué es persona humana, qué es, vamos a hablar de la persona, después seguimos con con la vida de una persona, ¿qué pasa? Y la gente se casa, se une en unión convivencial, como está legislado ahora, se separa, se divorcia, tiene hijos o no, o elige otra forma de familia, bueno, le pasan todas esas cuestiones a nivel personal, también en la vida de una persona que hace. Celebra contratos de alquiler, celebra contratos, compra, bueno, todo va siguiendo un orden, el código, que se podría decir. Después, ¿qué pasa al final de todo? Y la gente muere, se establece lo que sería el orden sucesorio, y todos esos tipos de normas van a estar en el libro quinto de transmisión de derechos por causa de muerte. Entonces, el código tiene un cierto sentido, y no es que está ordenado caprichosamente, digamos, para justamente en este afán de facilitar, ¿bien?, la comprensión, la exposición ordenada y coherente, como les puse yo ahí. Bueno, acá. Seguimos. ¿Cuáles son las ventajas que presenta este sistema de codificación, ¿no es cierto? Bueno, las ventajas que presenta este sistema se ven reflejadas, digamos, en lo que sería la exposición de las normas, porque la codificación, como yo les comentaba al principio, facilita mucho lo que es el conocimiento de las normas, la interpretación, la aplicación y sobre todo la enseñanza de las normas. Por lo general, la codificación, como también les comentaba, evita dudas acerca de lo que sería la vigencia de las normas, respecto de determinada materia, y también, bueno, que contribuye a la seguridad jurídica. O sea, intenta evitar también que haya, conflicto entre normas va a haber, porque los hay, pero bueno, se intenta con el código superar un poquito esas cuestiones, y cada vez con las actualizaciones se tiende un poco a eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día, lamentablemente, se estaría experimentando una cierta decadencia de la codificación. ¿Y por qué se está dando esto? Y esto se dice que se da por lo que es la inflación legislativa, demasiada legislación dando vuelta, muchas normas dando vueltas. Y obviamente la inflación legislativa se da en todas las materias, ¿no es cierto? Y también a esto se le va a sumar la complejidad cada vez hay más de las relaciones sociales. Profe, no se te está escuchando porque hay un micrófono abierto.
Ay, chicos, ¿podrían cerrar los micrófonos, por favor? Les pido que todos chequeen si están con el micrófono apagado, por favor. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Bueno, les decía entonces, inflación legislativa, complejidad de las relaciones sociales, porque hay que recordar que el código regula relaciones entre las personas, y las normas son producto de estas relaciones entre las personas. También el código regula la relación entre las personas y las cosas, los derechos reales, que van a ver después ustedes. Pero en principio, o en la generalidad, regula las relaciones entre las personas. Bueno, entonces ¿qué pasa? Toda esta situación lleva a que los códigos, o sea, fueran perdiendo esta exclusividad, este carácter, esta pretensión de exclusividad que tenían. De hecho, hoy en día los códigos conviven con múltiples microsistemas legislativos, como por ejemplo la ley de sociedades, de concursos y quiebras, la ley de tarjeta de crédito, la ley de identidad de género, la ley de defensa del consumidor. Bueno, coexiste con muchos microsistemas hoy en día. ¿A qué me refiero con esto? No solamente está el código, sino que también tenemos otras leyes especiales, como estas que se les puse acá, la ley de sociedades, la ley de concursos y quiebras y demás. Bien, y ahora, siempre me pasa lo mismo, ahí estamos. Vamos a seguir, antes de que me olvide, el código, en la actualidad, digamos, como que suelen no tener, como decimos, toda la regulación de la rama del derecho. Hoy en día, por eso estamos hablando de la pretensión de exclusividad, que la venían perdiendo, pero lo que el código sí conserva, y siempre van a ser, son dos cosas que me estaba olvidando de comentarles, que van a proporcionar las reglas que son generales de la materia de la cual trata el código, o sea, independientemente, vuelvo para atrás porque capaz que me clé, independientemente de que el código haya inflación legislativa, complejidad de las relaciones sociales, y que el código esté perdiendo esa pretensión de exclusividad, porque conviva con otros microsistemas, el código siempre, sí o sí, va a cumplir dos funciones que son importantes, que va a proporcionar las reglas generales de la materia de la cual trata el código, por supuesto, las normas también de orden público, ¿no es cierto? Normas que se tienen que cumplir sí o sí, y además el código va a funcionar, o los códigos, van a funcionar como leyes supletorias de las leyes especiales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en un caso específico la ley especial no contempla una determinada situación y el código sí la contempla, se va a recurrir al código, porque la ley especial obviamente no la está contemplando. Por ejemplo, una ley especial es la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240 es la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor regula la relación, digamos, la relación general de consumo, ¿bien? Todo a grandes rasgos. Y el Código Civil, por ejemplo, regula el contrato de consumo, ¿bien? Entonces, lo que no diga la Ley de Defensa del Consumidor se tiene que recurrir al Código. ¿Se entiende? Tenemos que ir al Código, que es la ley supletoria. Bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos a llegar acá, a la codificación en el derecho civil. A ver, tengo una... No puedo dejar el chat abierto, creo. ¿El cumplimiento de la regla general? Sí, lo repito. A ver, el código siempre va a cumplir dos funciones que son importantes. Van a proporcionar las reglas que son generales para la materia de la cual obviamente trata el código. O sea, si es civil, va a proporcionar las reglas generales de materia civil, si es penal, de penal. Bueno, va a proporcionar las reglas que son generales y que todas las leyes van a tener que cumplir. Y también va a funcionar como ley supletoria de las leyes especiales. ¿Bien? ¿Cómo podría garantizar en las leyes supletorias? Claro, las leyes supletorias, no, el código es la ley supletoria, ¿bien? Por ejemplo, está la ley especial, como les decía, que es la ley de defensa del consumidor, defensa al consumidor, perdón, que es la 24240, que esa ley, por ejemplo, regula toda la relación de consumo. ¿Quién es consumidor? Definición de consumidor, bueno, regula un montón de cuestiones que no vienen al caso, ¿no es cierto? Regulan toda la relación de consumo en general. Y el código, por ejemplo, regula el contrato de consumo, que no lo regula específicamente la ley de defensa del consumidor, pero la ley de defensa del consumidor es una ley especial, ¿bien? Entonces, cuando la ley especial, que es la primera, porque vieron que ustedes lo tienen que haber visto ya en
teoría general del derecho, la prelación de las leyes, ¿no es cierto? Eso ustedes ya lo tienen que haber visto, y como existe una prelación en las leyes, ahí se va a tener que respetar un cierto orden en cuanto a la ley que uno tiene que recurrir para poder aplicar. Si hay una ley especial, que es la que regula el contrato, la ley de defensa del consumidor, hay que recurrir a esa ley, y si esa ley, que es la especial de la materia de la cual estamos tratando, que es defensa del consumidor, no dice algo, el código, como es la fuente general, el Código de Fondo Civil, y que regula, por ejemplo, en este caso, el contrato de consumo, va a venir a suplir esta ley cuando no diga nada al respecto. ¿Qué pasa? Yo tengo la ley de defensa del consumidor y necesito que una cierta cláusula a ver específica del contrato de consumo. Voy a la ley de defensa del consumidor, no me dice nada. Entonces voy al código, que es el que regula la relación de consumo. ¿Bien? Perdón, es que intento leer también lo que me van diciendo y se me está complicando seguirlo. Pero bueno, la idea es esa, el código siempre suple a las leyes, funciona como ley supletoria. Si la ley específica no dice nada, va a funcionar lo que establezca el código, porque es la ley de fondo, es la ley a la cual se recurre cuando me quedo sin recurso en la ley especial, y se va siguiendo en la prelación, como dice su compañera, de las normas, o sea, hay una autonomía respecto de la norma de la otra, eso sí, pero a la vez, perdón, su compañero, me equivoqué, se funciona como una ley supletoria en ese sentido, que si no tengo lo que me dice la ley especial, no me regula lo que yo necesito, porque lo omite, por la cuestión que fuera, ahí va a regular, va a suplir el Código Civil, que va a ser la ley general. Bueno, vamos a ir a la codificación. Uy, acá. Vamos a ir a la codificación en el derecho civil. Bueno, el proceso, digamos, moderno de codificación del derecho civil va a empezar en la segunda mitad del siglo XVIII en distintos estados germanos, ¿bien? Con, obviamente, lo que se va a buscar es concentrar, o en realidad lo que ellos buscan es concentrar todo ese proceso de codificación en estos estados, y lo cual lo van a lograr finalmente creando el derecho general territorial de los estados prusianos en 1794. Bien, en 1794. Y bueno, esta tarea de codificación va a continuar en todo el territorio alemán durante todo el siglo XIX, pero va a tener un problema esta tarea codificadora en el territorio alemán, y es que esta codificación que los alemanes hacen carece de lo que Rivera llama ejemplaridad. ¿Por qué? Porque dice que es una ley que es excesivamente territorial o local, es decir, que la ley no, digamos, no la pueden aplicar en otros lugares, al ser tan específica del lugar, no se puede generalizar con la ley. Entonces, al no ser general, no se puede aplicar en otros lugares. ¿Y qué pasa? Esto queda, o sea, va a quedar como opacada por el Código Napoleón. ¿Por qué? Porque sale en 1804, en Francia, se sanciona el Código Civil francés, que es el que lo denominaron Código Napoleón, porque obviamente que tuvo una gran influencia de él, y fue creado durante sus mandatos. Bueno, de hecho, este Código Civil, que fue, ¿por qué opacó digamos, al derecho general territorial de los estados prusianos? Porque justamente cumplía con los requisitos que el otro no cumplía, era más general, se podía aplicar, era mejor, digamos. De hecho, la influencia de ese código, del Código Napoleón, se extendió por toda Europa, por África, Norte de África, por África del Norte, y también llega a Latinoamérica, el Código Civil francés, que va a ser, de hecho va a ser fuente directa o mediata de los códigos de área de toda Latinoamérica. Bien. Seguimos con la codificación en América Latina. Bueno, vamos a hacer acá una pequeña reseña del tema. La codificación en América Latina está en realidad directamente relacionada con tres cuestiones que son importantes. La primera es, que son importantes y que ustedes la saben por la historia, que son la emancipación política, o sea, la emancipación de la corona española,
el abandono definitivo de lo que sería la legislación colonial, que era la legislación que nos venía heredada justamente de España, y también empezaron a circular todas las ideas de la Ilustración en ese momento. Entonces la tercera cuestión importante es la afiliación a estas ideas de la Ilustración. Bien, entonces, a raíz de todo esto, empezaron a surgir los primeros códigos del área, y esos, los primeros que se crearon fueron los de Haití y el de Bolivia. Pero digamos que la obra que fue más importante fue el Código Civil chileno, que fue la de Andrés Bello, en 1855, si no recuerdo mal, es de esa fecha esa obra, y ese código fue adoptado por también Ecuador y Colombia, y también fue una inspiración para el Código de Vélez, que después, el Código Civil antiguo nuestro, que lo redactó Vélez Sarsfield, ¿cierto? Después, bueno, ustedes saben que el Código Civil argentino se sanciona el 29 de septiembre de 1869 y entra en vigencia el 1 de enero de 1871, que va a estar en vigencia este Código Civil que fue escrito por Vélez Sarsfield hasta el 31 de julio del 2015, porque el 1 de agosto de ese año entra a regir el Código Civil y Comercial que ustedes hoy en día están estudiando, que fue sancionado en el 2014. Un poco de historia. Después tenemos el proceso de decodificación, pasamos a ese proceso. ¿Qué pasa? Durante el siglo XX se empezaron a dar cuenta, digamos, que la legislación codificada empezaba a perder una cierta fuerza, ¿bien? ¿Por qué? Porque los códigos empezaron a sufrir muchas reformas, había ciertas materias que también se empezaron a desprender del código, otras materias que empezaron nuevas, que se empezaron a legislar de manera separadas, en cuerpos separados, que son estas leyes especiales de las que estábamos hablando. Es por eso que en ese momento se empieza a hablar de un proceso de decodificación. Pero bueno, lo cierto, como ustedes saben, es que no obstante ello, los códigos no desaparecieron, sino que todo lo contrario, hoy se habla de lo que sería la recodificación del derecho. La diferencia quizás más, digamos, entre los códigos de antes y los del siglo XXI es que los códigos actuales son o tienen aspiraciones, como, digamos, más acotadas, más modestas, no pretenden, digamos, legislar el todo o contener todo el derecho civil, por ejemplo, ¿bien? Sino que todo lo contrario. Ellos pretenden convivir con microsistemas, con otras fuentes del derecho y microsistemas como otro tipo de leyes, ¿bien? O sea que en síntesis el código sigue siendo, digamos, el continente o el contenedor de todos los conceptos generales del derecho de la rama de la cual el código trate, y también sigue siendo el centro del sistema del derecho privado. ¿Por qué? Porque es el que hace inteligible todo el sistema, porque es el que, digamos, todo el sistema se interconecta a través del Código Civil. Bien, es el código de fondo, es la base. Por eso es que se dice que es el que hace inteligible todo el sistema. Bien. Bueno, después pasamos a lo que es la codificación en el derecho argentino, que es, pasamos al derecho patrio. Bueno, ¿qué pasa acá? Al producirse la Revolución de Mayo comienza lo que es la emancipación del reino español, como veníamos hablando, ¿no es cierto? Y en ese momento, ¿qué pasaba? Estaban vigentes lo que eran las leyes que se habían sancionado para las indias, o sea, para nosotros, y también había otros textos normativos del momento, como lo que eran las partidas de Pedro Alfonso el Sabio, que era el rey, que en realidad estas partidas, si bien no tenían una sanción oficial como una ley, en la práctica sí se aplicaban, y por supuesto que en ese momento las instituciones judiciales eran impuestas por España, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? En ese contexto, digamos. Esos textos hispánicos empezaron a generar mucho conflicto, porque nunca se sabía cuáles eran aplicables, cuáles no, porque eran desordenados. Teníamos los textos de Pedro Alfonso, teníamos las leyes de las Indias, que tampoco era todo muy ordenado, y bueno, entonces con la emancipación, digamos, nacional, en 1810, esa legislación empezó a quedar como incompatible, como anticuada, y de hecho encima los sucesivos gobiernos provinciales empezaron a dictar leyes, distintas leyes, que conformaron lo que se denomina justamente el derecho patrio. Bien, entonces, en ese panorama, en esa época, digamos, de la sanción del código, todo este panorama era un poco caótico, porque estaban vigentes los textos hispánicos, y también toda la legislación provincial que se venía gestando en ese momento, que encima tampoco legislaba mucho en materia civil, que es lo que estamos hablando nosotros, ¿no es cierto? Me refiero a las provincias, no legislaban mucho,
Bueno, todo este panorama era, o entre medio de todo este panorama, era que tenía que trabajar Vélez y redactar el Código Civil, ¿bien? A ver. No, decodificación quiere decir como si el código, digamos, no hubo un proceso en el cual el código dejó de ser el centro de todos de contener todo las leyes de la rama específica. Decodificación porque empezaron a surgir más leyes. Recuerdan que arrancamos diciendo que, ¿qué pasó? Había muchas leyes, entonces se decidió hacer un cuerpo que contuviera todas las leyes. El proceso de codificación, se empezó a codificar, a recopilar todas las leyes en un librito. Ahora empezaban a dictarse, como hubo muchas reformas desde ese código, digamos, de esa codificación en adelante, hubo muchas reformas, empezó un proceso de decodificación, se dice, porque empezaron a surgir normas por afuera del código, que trataban de leyes civiles, pero por afuera del código, como era en su momento antes de la unificación del Código Civil y Comercial nuestro, actual. Por ejemplo, estaba el Código Civil y estaba la Ley de Propiedad Horizontal, bueno, y la ley, de todas las leyes que dijimos, la ley de tarjeta de crédito, que hoy en día el código convive con esas leyes, ¿bien? Con muchas de ellas. Pero se decía que era un proceso de decodificación por esa situación, por eso es que después se dice que vamos a esa parte que dice que hoy en día el código no pretende contener todo. ¿Por qué? En realidad, porque hay tanto avance social, hay tanta demanda en un montón de cuestiones, que el código no puede seguirlas tan rápidamente, ¿bien? No podemos hacer un código todos los años, a veces, y incorporar todo en el código. Entonces, empezaron a tener otra mirada, y decir, bueno, no, vamos a convivir con otras normas, porque si no, esto es un caos, y si bien vamos a intentar siempre que el código contenga todo lo general, y tengamos casi todo en el código, y si es necesario hacer reformas en determinados años para incorporar y que esté la mayor cantidad de cosas posibles y razonables dentro del código, y que sea la base, y que esa sea la base del derecho del cual trate el código, vamos a convivir después con las normas especiales, por ejemplo. Porque si no, sería todo como medio caótico. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque el avance social demanda, las leyes surgen conforme a los avances sociales, ¿no es cierto? Que se generó situaciones por ejemplo, un claro ejemplo de eso son las uniones convivenciales, que ya se venía demandando hace un montón de tiempo que estuvieran legisladas, pero digamos como que los hechos imponen la necesidad de normas para el derecho, ¿bien? Como para que se entienda un poco eso. Bueno, seguimos un poquito con la organización nacional, nos vamos. Bueno, sancionada la Constitución, o se sanciona en realidad la Constitución de 1853, y en el artículo 67, inciso 11, va a establecer que va a ser atribución del Congreso Nacional el dictado de los códigos de fondo, civil, comercial, penal y de minería, y van a excluir los códigos de procedimiento porque dicen que esta materia va a quedar reservada para las provincias, porque cada provincia va a dictar su propio código de procedimiento, que es lo que sucede, ¿cierto? Pero ¿qué pasó acá? Como ustedes saben, porque esto es historia, la provincia de Buenos Aires no acepta la Constitución de 1853, y no solamente que no la va a aceptar, sino que además sanciona una Constitución, sanciona la Constitución de 1854, conforme la cual en esa Constitución establece que Buenos Aires es un Estado con el libre ejercicio de la soberanía interior, o sea, con su libre ejercicio, digamos, mientras tanto no delegue ese ejercicio en un gobierno federal, ¿bien? Yo soy independiente, dijo Buenos Aires, ¿bien? Eso era lo que decía. Hasta tanto yo no decida delegar mi independencia en un gobierno federal. Situación que iba a suceder, o que recién iba a suceder, con la Constitución de 1860, cuando esa Constitución fuera aceptada por todas las provincias argentinas, porque ustedes saben que todo se hizo como quiso Buenos Aires, ¿no es cierto? En ese interín que pasaba todo esto, el Estado de Buenos Aires ya había sancionado el Código de Comercio en 1859, ¿bien? Que había sido redactado este código por Acevedo y Vélez Sarsfield.
Entonces, digamos, ya unificado el Estado, porque en realidad, bueno, pasaron un montón de cosas, como saben ustedes, hasta que, bueno, se unifica el Estado Nacional, empieza a regir el artículo, la Constitución de 1860, el artículo 67, inciso 11, que era idéntico al artículo de la Constitución de 1853, con la que arranqué hablando, este fragmento. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué quiere decir esto? Que era misión del Congreso, Nacional, sancionar los códigos de fondo. Como Buenos Aires ya había hecho el Código de Comercio, el Congreso dice, bueno, acá nos ahorramos hacer un código, y lo convirtieron en el Código de Comercio de la Nación, ¿bien? Esa es la historia, digamos, del Código de Comercio de la Nación. Después a ellos les quedaba sancionar el Código Civil, el Penal y el de Minería, según lo que establecía el 67, inciso 11 de la Constitución. Vamos a hablar ahora, vamos a pasar concretamente al Código Civil. Bueno, a propuesta de lo que sería el diputado José María Cabral, el 6 de junio de 1863 sanciona la ley número 36, por la cual se va a autorizar al Poder Ejecutivo para nombrar comisiones que redacten el proyecto de los códigos civil, penal, de minería y de ordenanza militar también. El presidente Mitre fue el que va a ordenar por decreto, el 20 de octubre de 1864, que quien lo redactara al Código Civil fuera Dalmacio Vélez Arfiel, lo designa él para redactar este Código Civil. Y el 25 de agosto de 1869, el presidente Sarmiento remite al Congreso de la Nación el proyecto para que se apruebe, ¿no es cierto?, para propiciar, digamos, la aprobación de ese proyecto. Y así fue como el Código Civil el 22 de septiembre es aprobado por la Cámara de Diputados, el 25 de septiembre por la Cámara de Senadores, y el 30 de septiembre de 1869 el presidente Sarmiento promulga el Código Civil a través de la Ley 340. Bien. Ay, perdón, voy a tomar. Bueno, les decía, para la redacción del Código Civil, las fuentes principales que usa Vélez para poder redactarlo son, obviamente, que el derecho romano, el derecho hispánico, el Código Napoleón, el esbozo de Freitas, que era un esbozo brasilero, de un código brasilero, y otros, y otros códigos, obviamente, del área, para no andar al respecto. Tenemos, por ejemplo, el Código de Baviera, el chileno de Bello, el Código austríaco, bueno, entre muchos otros que se usaron también. Y también Vélez tuvo una gran influencia del derecho canónico en lo que es materia de familia y de matrimonio. Ahora, ¿cuáles fueron los principales fundamentos? ¿Cuáles fueron los principales fundamentos sobre los cuales se estructura este código, ¿no? O se estructuró el código. Bueno, los principales fundamentos sobre los cuales se estructuró el Código Civil, ¿no es cierto? No el Código Civil y Comercial, sino el Código Civil, el redactado por Vélez Arfiel, fueron 4, que son la autonomía de la voluntad, la responsabilidad fundada en la culpa, el carácter absoluto de la propiedad privada, y la familia basada en el matrimonio indisoluble. Por eso acá van a ver la gran influencia del derecho canónico que tenía Vélez Arfiel, ¿no es cierto? 4 eran los principales fundamentos, el Código Civil, la autonomía de la voluntad, la responsabilidad fundada en la culpa, lo que es materia de responsabilidad, el carácter absoluto de la propiedad privada, y la familia basada en el matrimonio indisoluble. Y bueno, como se darán cuenta, el Código constituyó un gran avance para la época respecto de, obviamente, el régimen que estaba vigente hasta ese momento. ¿Por qué? Porque el régimen hasta ese momento era disperso, era arcaico, de muy difícil conocimiento, de difícil aplicación, bueno, era muy, muy complejo, ¿no es cierto? Y que aparte ya devenía, digamos, inadecuado para la organización nacional que tenía el país en ese momento, porque estaba ya organizado bajo la forma republicana y democrática. Bien. Bueno, acá también hay una crítica que le hace Alberdi, a Vélez, en su obra, en la redacción del código, porque lo que Alberdi le critica a Vélez es que en su obra él realiza muchas citas a códigos y autores extranjeros, pero que en ningún momento hace referencia a nuestra Constitución. O sea, le hace una crítica, digamos, como que le critica la total ausencia de referencia a nuestra Constitución, Alberdi, ¿bien? Que bueno, que es
una crítica bastante acertada respecto a eso. Vamos a ver la reforma del Código Civil, vamos a pasar rapidito por ello. El Código Civil, obviamente que tuvo muchas reformas, innumerables reformas y actualizaciones por vía legislativa a lo largo de toda su vida, digamos. La primera, como yo le puse ahí, que capaz fue la más relevante en ese momento, que fue la sanción de la Ley de Matrimonio Civil, la 2393, que reformó bastantes cuestiones de este instituto. Luego, más adelante llega la reforma que fue la más importante del Código Civil, porque reforma el 10% del articulado del Código Civil, esta reforma se produjo en el año 1968, que, bueno, por eso, como reforma del 10% del Código, se dice que fue la más relevante, pero también, digamos que fue la más relevante porque con ella se cambia la filosofía del Código, ¿bien? Se incorporan principios como el de buena fe, el abuso de derecho, la lesión subjetiva, la teoría de la improvisión, se cambia el paradigma filosófico del Código con esta reforma, por eso se dice que es la más importante, la reforma de la ley 17.711. Bien, después se incorpora también lo que es el factor objetivo de atribución de la responsabilidad, que lo van a ver cuando lleguen a obligaciones. En materia de familia también, la reforma capaz de la ley 711 fue muy conservadora. De hecho, digamos que el derecho civil va a sufrir, el derecho de familia, esta rama, va a sufrir una renovación más importante recién con la vuelta de la democracia, cuando se sancionan leyes, las leyes que establecieron el divorcio vincular y también la patria potestad compartida. Bien. Y bueno, obviamente que en los últimos años se fueron sancionando leyes que fueron muy relevantes, está la que establece la mayoría de edad a los 18 años, que también esa ley trajo otro tipo también de reformas, la protección integral de la mujer, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, identidad de género, la ley de salud mental, bueno, se fueron reformando muchas otras, que bueno, esto es como a título informativo más que nada, las reformas sucesivas. La más importante es la de la ley 17.711, que reformó un montón del código y cambia el paradigma del código. Bien, ahora llegamos al código acá, lo que más interesaría un poco, ¿no? Que es el Código Civil y Comercial de 2015, la unificación. Bueno, ahí como les puse, el decreto 191 del año 2011 va a designar la comisión redactora de este Código Civil, unificado con el Código Comercial, que esta comisión iba a estar integrada por el señor Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton y Aida Kemermargen de Carlucci. Bueno, en el plazo de un año el proyecto estuvo listo y en ese proyecto ya habían participado muchos juristas, ¿bien? Y en el plazo de un año ya estaba listo. Entonces el Congreso designó una comisión bicameral para que se reciba el proyecto, se evalúe, y para esa evaluación también se recibió opinión de un montón de instituciones, de ONG, de profesores, de abogados, de un montón de personas. Se recibió opiniones, evaluaciones respecto del proyecto. Pero en realidad es que no, en muchos casos no les hicieron esas sugerencias, esa es la realidad, y las únicas modificaciones que recibió después el anteproyecto fueron las que fueron propiciadas por el Poder Ejecutivo Nacional de aquel momento, ¿no es cierto? Después, bueno, muchas sugerencias muy buenas que se habían hecho, lamentablemente no se recibieron. Y bueno, y ahí sí fue como el Código Civil y Comercial se sanciona por la ley 26.994, que fue publicada en el Boletín Oficial el 8 de agosto de 2014, y empezó a regir el 1 de agosto. Bien. La recodificación del derecho privado en Argentina. Bueno, la recodificación, bien, siempre presenta, la recodificación de un código siempre presenta muchas dificultades, porque en realidad existen principalmente frenos psicológicos, más que nada, que son frenos psicológicos, dice que son producto también de los hábitos, más que nada, que se da tanto estos frenos en los prácticos del derecho como en los juristas del derecho. ¿Por qué? Porque ven al nuevo código como algo que molesta, digamos, ¿no es cierto? Que es incómodo y que, bueno, que va a generar determinados... suele haber una resistencia, digamos, a las reformas, a la reforma integral. Pero bueno, la realidad es que era que tanto el
Código Civil como el Código Comercial habían sufrido modificaciones, muchas modificaciones, les habían sido reemplazados, sus principios esenciales, sufrieron un montón de modificaciones, que hasta, mutilaciones y adiciones, o sea que se les derogaron normas y se le agregaron otras, lo que, le hizo perder a los códigos bastante organicidad, método y claridad, ¿no es cierto? Entonces, también muchas de las soluciones que traía el código ya estaban superadas, digamos. Habían normas que habían caído en desuso. Los códigos necesitaban, sobre todo el Código Civil necesitaba una reforma, allonarse un poco a la época, ¿no es cierto? O sea, ya no eran, digamos, las ideas de Vélez las que vertebraban la legislación civil, y el código ya poseía una metodología que ya había quedado muy anticuada, que era inapropiada para los tiempos que corrían hoy en día. Muchas de las soluciones ya habían quedado como, le decía, como ajenas a las realidades actuales, ¿bien? Por eso, en realidad, en Argentina se venía gestando una reforma parcial y progresiva en materia civil, fundamentalmente, que había afectado ya a grandes áreas del derecho privado, pero se venía realizando, digamos, como de una manera un poco caótica, sin ningún tipo de directriz precisa, como para decirlo medio así como a los ponchazos, como quien diría, a medida de que iban surgiendo las necesidades, se iban haciendo las reformas. Un poquito lo que les hablaba yo antes. Entonces eso lo que llevó es como a un panorama un poco desorganizado del derecho privado, ¿bien? Entonces esa situación es, en síntesis, lo que lleva a la necesidad de la recodificación, que en realidad es lo que venía persiguiendo la doctrina desde 1987, y finalmente se concreta con el Código Civil y Comercial unificado en el 2014, y que entra en vigencia el primero a regir, ¿no es cierto?, el 1 de agosto del 2015. A ver, que me den acá. No, las modificaciones que se aceptaron estaba hablando del proyecto del Código Civil y Comercial, la unificación. O sea, el código actual que ustedes estrenación, se creó esa comisión para poder redactar el código, después se crea, en realidad me están escuchando porque me está diciendo que me está fallando la conexión, pero bueno, se crea el código, la comisión, perdón, les estaba diciendo, para recibir este proyecto en la Cámara, y ahí poder evaluarlo, digamos, y hacerle las modificaciones que se tengan que hacer, ¿no es cierto? Y para eso se trae o se pide opinión de muchas organizaciones, de muchos profesores de Derecho, de la UBA, un montón de gente conocida, más allá de organizaciones supranacionales y demás que se ha pedido. Pero bueno, como que no tomaron las modificaciones que ellos les sugirieron, no fueron tomadas en cuenta algunas, y bueno, las únicas que sí se modificaron fueron las que propició el Poder Ejecutivo Nacional. A eso me refería con el Código Civil y Comercial, que es el actual. Bien, bueno, seguíamos entonces. Ahí, perfecto. A ver, voy a ver si puedo poner acá chiquito, porque, a ver, ahí. No me deja. Bueno. Bueno, entonces, ¿dónde nos quedábamos? La unificación, bien. La Constitución, entonces, de 1994 establece en el artículo, como les puse en el 75, inciso 12, de manera expresa lo establece la posibilidad de unificar estos códigos, el Código Civil y el Comercial, ¿bien? Rivera, en realidad, acá lo que sostiene es que esa unificación es necesariamente parcial, dice él, porque se incorporan algunas leyes al cuerpo del código, pero muchos microsistemas legislativos subsisten, continúan, que era lo que más o menos le venía hablando yo, o sea, hasta la ley de sociedades, la ley de seguros, la ley de concursos y quiebras. Por eso él dice que es necesariamente parcial, porque continúan existiendo algunas microorganismos, microsistemas, digamos, microsistemas serían los microorganismos legislativos. De hecho, muchos de esos fueron absorbidos por el código, incorporado en el articulado, como por ejemplo la ley de propiedad horizontal, por ejemplo. Bueno, entonces,
esta situación, digamos, como que condice o coincide con el rol que hoy en día se le reconoce a los códigos, ¿no es cierto?, que es justamente no comprender todo el derecho, como yo les comentaba en su momento. O sea, hay que recordar que los códigos hoy en día, digamos, como que continúan siendo el reservorio de esos conceptos generales del derecho de la rama de la cual trate, el código, que en este caso es la civil y la comercial, y que alrededor, y que al relacionarse con los otros microsistemas, como son las leyes especiales, los hace comprensibles, los hace inteligibles, como les dije en su momento. ¿Por qué? Porque sirve de base a esos microsistemas, a esas leyes especiales. Por eso los hace inteligibles y los hace comprensibles. En cuanto al método, la parte general, digamos, que habla, que es, acá vamos a hablar un poquito justamente de eso que yo les comentaba, que el título preliminar, el título general es como medio particular de nosotros, de esta legislación. O sea, como nosotros vimos, el código tiene una estructura que es sistemática y organizada. El Código Civil tiene lo que es el título preliminar, y luego se va a dividir en los libros. El libro primero, parte general, el libro segundo, relaciones de familia, el libro tercero, bueno, ahí yo se los puse, el libro tercero, derechos personales, bueno, y todo, así sucesivamente, y el Código Civil consta, en total, de 6 libros y de 2.671 artículos. Artículos de Código Civil y Comercial, unificado, ¿bien? Antes el Código Civil anterior tenía solamente Código Civil, 4.000 y pico de artículos, no les puedo decir exactamente cuánto, porque no recuerdo el número exacto, pero eran 4.000 y pico de artículos. Y ahora estamos con un código unificado entre civil y comercial con 2.671 artículos en total, tanto de la rama civil como comercial. Lo que los juristas y doctrinarios destacan metodológicamente del Código Civil y Comercial es la existencia de un título preliminar y un libro primero que es el que contiene la parte general, como yo les decía, de derecho civil. La existencia, ay, perdón, me estoy quedando sin voz, creo. La existencia de esta parte general, acá dentro de este código, digamos, no es muy común en el derecho comparado. Acá en Argentina se justificó la inclusión de esta metodología, digamos, en el hecho de que en los planes de estudio de las universidades de acá de Argentina, contempla una parte general como el primer curso de Derecho Civil, que es lo que ustedes están cursando hoy en día, ¿bien? Y también se justifica el hecho de que en las obras tradicionales de Derecho Civil también se comienza o contienen una parte general del Derecho Civil. Entonces, por eso, la inclusión de esta parte en el código, digamos, para seguir toda esta lógica, digamos, de también enseñanza, en esta afán de sistematización y de comprensión de la enseñanza también. Después, tenemos cuál es el significado del nuevo código. Bueno, la renovación, digamos que la renovación de la legislación del derecho privado, por lo menos en el ámbito del derecho civil, era necesaria en varios aspectos. No sé si en la medida en la cual, digamos, no sé si en la medida de esta reforma, pero sí era necesario reformarlo. Pero bueno, lo cierto es que el código responde a ciertos criterios que son generalmente aceptados por la doctrina y que son muchas veces avalados por la jurisprudencia, como, digamos, con la reforma se logró una mejor adecuación del derecho civil y comercial a derechos que son supranacionales, a los derechos supranacionales de los derechos humanos, y también una mejor adecuación a la Constitución Nacional, lo cual es un gran avance, bien, como significado de esta reforma. Entonces el código constituye, digamos, una mejora significativa para el derecho argentino como código de fondo, ¿bien? Pero bueno, la realidad es que para que la Argentina, digamos, sea un país, como dice Rivera, de alta juridicidad, que esto en realidad lo dice él, y que se ajuste, que Argentina sea un país de alta juridicidad, ¿bien? De alto poder jurídico, digamos, y que se ajuste a derecho, siempre es necesario, principalmente, asegurar lo que es el derecho de la propiedad. Y reitero, en esto coincido con Rivera, que es lo que dice él, que hay que asegurar este derecho de la propiedad, pero en sus diversas manifestaciones, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? A través de lo que sería la eficacia de los contratos, el cumplimiento de las sentencias contra el Estado, asegurar, digamos, en las expropiaciones,
que realmente a la gente se le pague esa previa, esa indemnización justa, se le pague previamente, mejor dicho, esa indemnización justa. Bueno, el derecho de propiedad en sus diferentes manifestaciones y aspectos. Pero además de esto también es necesario garantizar el acceso a la justicia para todos, lo cual no solamente supone el que el ciudadano pueda ir y acudir al tribunal, perdón, para que pueda reclamar todos sus derechos como le corresponde, como es debido, sino que también tenga a su disposición los medios que sean idóneos para poder asegurar el resultado de la sentencia. O sea, cualquiera, ¿a qué me refiero a esto? Cualquiera sea el demandado o sea, cualquiera sea la persona con la cual tengamos al frente, que la persona pueda acceder a la justicia y se le garantice el derecho a la sentencia, ¿bien? Independientemente, reitero, cualquiera sea la persona que nosotros tengamos enfrente. Esto lo dice también Rivera, coincido, por eso lo comparto, así que bueno, ustedes lo interpretarán como quieran, cuando lo lean, lo verán. Y bueno, por sobre todas las cosas, también lo que es imprescindible es respetar la independencia del Poder Judicial, porque si no ahí ya estamos complicados, ¿no es cierto? Si no tenemos independencia de los poderes y mucho más, es imprescindible la del Poder Judicial. Bueno, el derecho civil no codificado, y ya estamos llegando al final de la clase, para que ustedes puedan descansar, irse a tomar unos mates, o irse a almorzar, porque ya son las 12:30, estoy viendo. Bueno, ustedes saben que en la actualidad también existen países centrales que conservan los derechos no codificados. Entre estos países, o sea, que no contienen código, esos que no son codificados, no contienen un código, ni civil ni nada, no contienen un código. Entonces, entre esos países tenemos los países que son escandinavos, que son los que pertenecen a la familia del romano germánica, y los países anglosajones, que son los que pertenecen a la familia del common law, que la característica principal de esta familia es justamente la inexistencia de la codificación. Bueno, el valor del precedente, sí, y a eso me había perdido en lo que tenía que decir. Valor del precedente en el common law, el rol del Poder Judicial. Bien. Digamos, para que se pueda entender la importancia que realmente tiene la jurisprudencia en el derecho anglosajón, nosotros tenemos que partir de la función que ocupa el Poder Judicial en Inglaterra, bien, para poder entenderlo. Que ustedes saben que Inglaterra es la cuna del common law. Bueno, el Poder Judicial en Inglaterra es lo que se denomina el verdadero poder, es el poder, es dueño tanto de la elaboración del derecho como de la administración del derecho, ¿bien? Ellos crean el derecho y también lo administran, o sea, también van a determinar, incluso, de hecho, también determinan el procedimiento que tienen que seguir las partes en el juicio, y lo hacen mediante reglamentos que son procesales, pero que son elaborados por los jueces y no por el Parlamento. O sea que imagínense el poder que tienen los jueces, ¿no es cierto?, en estos países. La verdad que es un montón. Y para ello, o sea, digamos, su existencia e independencia para ellos, me refiero al Poder Judicial, son indispensables, y primordiales, porque ellos consideran que si no tienen esa independencia del Poder Judicial, no podría existir el respeto de las libertades individuales y el buen funcionamiento de las instituciones. Ellos consideran que si el Poder Judicial no es independiente, como que la estructura del Estado se tambalea del todo en realidad, dicen ellos, porque si no podemos garantizar la independencia de quienes juzgan, el sistema está complicado, dirían en otras palabras. Después, bueno, ellos contienen lo que sería la regla del precedente, o sea, el derecho inglés es un derecho jurisprudencial. En Inglaterra la tarea que tienen los tribunales es no solamente aplicar el derecho, como les decía, sino que también lo tienen que descubrir, lo tienen que crear. Entonces, ellos, digamos, se podría decir que fuera de la jurisprudencia, para el derecho inglés, no existe el derecho inglés, bien, en cuanto a la idea de el precedente y demás. Su derecho, digamos, el derecho de Inglaterra se basa en limitarse a las normas que van a ser elaboradas por los jueces. O sea que en principio, la regla principal es que tiene todo sistema en este caso, del derecho es la jurisprudencia. O sea, ellos, digamos que la principal regla que tiene todo el sistema es manejarse con lo que es la jurisprudencia, el precedente, ¿bien?
Bueno, en cambio, en Estados Unidos, la situación es, digamos, es distinta, ¿no es cierto? Porque en realidad, en Estados Unidos la regla del precedente en Estados Unidos existe, pero no tiene la misma fuerza que en Inglaterra, ¿bien? Y eso en realidad es así por dos cuestiones principales. Eso es porque Estados Unidos tiene una estructura federal en el Estado, ¿no es cierto? Y la otra causa es porque se admite que la Corte Suprema y que los tribunales supremos estaduales, o sea, los tribunales de los estados, no estén obligados por sus propios precedentes. Por eso es que pueden, digamos, sus precedentes pueden mutar, su propia jurisprudencia ellos mismos, lo cual obviamente que sucede en muchas ocasiones, sucede con frecuencia, y es por eso que la regla del precedente en Estados Unidos no tiene la misma fuerza que en Inglaterra, porque no es tan fácil cambiar la jurisprudencia en Inglaterra. Bien, de hecho, bueno, sus propios tribunales no la suelen cambiar, por lo menos. Por eso es un poco más laxa la regla del precedente en Estados Unidos. Y bueno, chicos, acá estaríamos finalizando la clase de hoy, con esto último. Los libero por el día de hoy, espero que algo les haya servido, es una clase bastante de historia, hemos hablado un poco hoy, pero bueno, espero que, a ver si puedo poner acá no, esperen que quiero sacar esto, pero se me complica, acá, ahí estamos. Espero que les haya servido algo, y bueno, cualquier cosa, nos encontramos en la próxima clase, y bueno, ahora no tengo la lista del tema que nos toca, pero bueno, nos estaremos viendo entonces en la próxima clase para compartir de vuelta. Así que bueno, los dejo y espero que les haya servido, y cualquier cosa nos estamos comunicando. Les mando un beso y vayan a descansar, así Gracias, profe. de tanta clase. Chao, hasta luego. Belén, perdón, acá estoy viendo que sí, la tienen que tener, la clase, la unidad número 3. La van a tener seguramente mañana. Seguramente mañana. ¿Bien? Profe, Sí. quería consultar si vamos a tener plenaria los lunes. Mira, eso lo estaban evaluando, porque son tantos, viste, los que, vos me decís clase virtual, ¿no es cierto? Claro. Mira, lo están evaluando porque no sé si va a terminar subiendo el titular un video, porque son tantos los chicos inscritos que no sé si el sistema de Zoom lo soporta, ¿bien? No es que no Bien. se quiera dar la clase virtual, para nada, el Ok. doctor la quiere dar, pero bueno, estaban viendo si el sistema lo podía dar, y si no, bueno, entendía yo que se iba a subir algún video o algo. Así que, pero bueno, ya les van a estar seguramente comentando. Y quería hacerle Bueno, una chicos. última consulta, si no es mucha molestia, sobre las leyes supletorias, No, para ver decime. si quedan claro. Supuestamente ayudan a Decime. legislar cuando las leyes no tienen una respuesta aparente, es decir, por ejemplo, hay una ley especial que no regula algo del código, y entonces a partir de esa nueva ley supletoria se introduce una excepción y se puede resolver el conflicto. Son como normas extra que están fuera del código, ¿no? No, el código funciona como una ley supletoria en sí. O sea, yo tengo una ley especial que me dice, como yo les comentaba, para volver sobre el mismo tema, las relaciones en su momento, por ejemplo, una ley especial era lo que es la ley de propiedad horizontal, la 14912, creo que era en su momento. Ahora toda esa normativa, por ejemplo, la ley especial, con la reforma de la unificación, la incluyeron en el código. Pero esa norma, por ejemplo, que antes del 2015 era una ley especial, en su momento, lo que esa ley no contenía, lo suplía la norma el Código Civil y Comercial. ¿Qué quiere decir? Yo tenía un conflicto de propiedad horizontal, iba a la ley de propiedad horizontal y no me lo resolvía. Acá no me lo resuelve esto. ¿A dónde puedo ir para encontrar una solución? Bueno, vamos a primero ir al código de fondo, que es el que me regula todas las normas civiles, porque esta es una ley civil.
vamos al código que regula todo. Por eso funciona como ley supletoria el código, porque es el código de fondo que en sí contiene, si bien no contiene todas las normas del derecho civil, contiene las bases del derecho civil. Entonces, como contiene esas bases, de alguna forma me va a ayudar para resolver el conflicto que yo no puedo resolver con esta ley especial, ¿bien? Por eso se dice que es norma supletoria de otras leyes, civiles, por supuesto, y comerciales, en este caso, porque ahora es civil y comercial, ¿no es cierto? Pero en ese sentido supletorio, tengo un problema, no me lo resuelve, voy al código, a ver qué me dice. ¿No me lo resuelve el código? Bueno, estamos en problemas. Ahí vamos a tener que ver cómo lo resolvemos. Pero ahí podemos ir a otros, a la Constitución, o sea, se recurre a otros organismos, ¿no es cierto? Pero en principio vamos al código, que es el que contiene todas las bases principales del derecho civil, por ejemplo, en este caso. ¿Bien? Dale, muchas gracias, profe, ahora sí lo entendí. Bueno, Gracias. me alegro. Listo, hasta Nos luego. vemos. Chao, chao, chicos. Chao.